Ya estamos en la audiencia preliminar, nos acompaña la doctora Jenny Cepeda, ella es nutrióloga clínica con especialidad en diabetología y trae un tema interesante como lo es la calidad de vida de las personas con diabetes con otras condiciones como son la hipertensión, neuropatías y la enfermedad renal. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Tribunal de la Tarde. Es un placer tenerla por aquí con nosotros. Buenas tardes, el placer es mío, gracias por este espacio en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Gracias por dar esta oportunidad que no se puede dejar pasar. Doctora, vamos a aprovechar para iniciar esta conversación haciendo un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Está calientito, doctora. Usted debe darse un sorbo. Café que empieza en el aroma. Gracias. Definitivamente. Muchas gracias. Yo le paso el de la doctora y luego... Mire, doctora, su cafecito Santo Domingo y luego el mío, muchas gracias. Ese café huele rico. Y así la recibimos en el Tribunal de la Tarde. Qué rico, gracias. Muchas gracias. Doctora, iniciar hablando de, obviamente, cuando un paciente tiene una condición y entonces a esta se le agregan otras complicaciones, obviamente se supone que es una persona con un estado de salud más complicado y por ende debe llevar una rigurosidad, si es en el tratamiento, en la alimentación. En este caso de la diabetes, primero en el caso de la hipertensión, ¿cuál debe ser el tratamiento adecuado que lleve un paciente que padezca estas dos enfermedades tan complicadas? Lo primero en el paciente con diabetes es que primero reconozca el diagnóstico. Pasa un tiempo en el que asimila, porque ya la nutrición cambia, ya se manda a hacer ejercicio, hay que hacer varios estudios para investigar. Generalmente la mitad del paciente, en el momento, la mitad de los números de pacientes con diabetes que se diagnostica diabetes, en ese momento ya la mitad tiene una condición agregada, una condición que puede ser hipertensión, que puede ser neuropatía, problemas vasculares que pueden afectar el riñón, que pueden afectar la vista. O sea, hay un sinnúmero de órganos que tenemos que investigar. Entonces, el diagnóstico de por sí impacta, llama la atención, los pacientes quieren salir corriendo porque hay muchas cosas que cambian en ese momento, en el momento del diagnóstico. Entonces, lo primero es aceptar la condición. Entender que diabetes no es un diagnóstico de muerte. Paciente con diabetes que es tratada puede tener toda una vida plena como cualquier otra persona con cualquier otra condición, y obviamente esto impacta la calidad de vida. Hoy en día hablamos de que salud no es solamente ausencia de enfermedad, salud también es una persona que está centrada, que tiene dominio de sus comorbilidades y que puede encontrar plenitud a través de un tratamiento adecuado y que pueda acudir a distintos especialistas cuando estas enfermedades que acompaña aparecen. Doctora, ya una paciente con diabetes gestacional, que suele pasar en nosotras las mujeres, en el embarazo. Entonces, ¿eso tiende a desaparecer con el tiempo o puede permanecer la paciente con esa diabetes? Es una excelente pregunta, porque en el momento que estás en un proceso de embarazo, que ya de por sí, si es la primera vez, es una primigesta que tiene un bebé por primera vez, ya hay muchas cosas, angustias que se agregan, cómo lo voy a cuidar, cómo lo voy a amamantar, y que no se me vaya a caer, que no resbale, que si va a salir bien. Entonces, encima de eso, agregar un diagnóstico como diabetes realmente trae mucha angustia a una madre. Probablemente en la familia hay historia de diabetes, pero no necesariamente una embarazada. Entonces, es como que hay un cuidado especial y diferente. Generalmente, cuando termina el embarazo, un gran número de estos pacientes vuelven a su euglucemia, a sus niveles normales, y no se van con el diagnóstico. Pero hay un pequeño grupo que ya tiene y se queda con estos antecedentes y ya termina siendo diabética para el resto, pero realmente el número es pequeño. Sin embargo, aquellas personas o aquellas mujeres que han tenido diagnóstico de diabetes dentro del embarazo tienen un alto riesgo de desarrollarla si no bajan de peso, si no hacen cambios de estilo de vida, pueden realmente en un futuro serlo. Entonces usted les recomienda que tienen que mantener
periódicamente yendo a su doctor o una dieta o ejercicios? Se hace un completo de tratamiento. Primero hacemos un plan nutricional planificado, porque una mujer que acaba de dar a luz, que está lactando, pues obviamente necesita una cantidad de energía, proteína mayor que una mujer que está en un estado normal. Entonces, no necesariamente restringimos, o sea, no es una dieta completamente restrictiva, sino más bien saludable. Muchas verduras, baja en jugos, nada de azúcares, comer bien, comer suficiente, pero también agregamos ejercicio. Okay. Claro que sí. Doctora, la calidad de vida del paciente diabético. Si un paciente diabético puede mantener su glicemia en números óptimos, controlada, este paciente puede llevar una vida normal como aquel que no tiene el padecimiento. Y otra cosa, doctora, dentro de la pregunta, se ha determinado que la diabetes no es una enfermedad, sino una condición. ¿Es así? Así es. Hoy en día se ha agregado el término de condición para agregar la parte humana. Y ya no se habla, o sea, hay varios estudios de calidad de vida donde se enfoca no solamente si tiene o no una enfermedad, sino cómo impacta esto tu medio ambiente, cómo impacta la forma de pensar, de cómo te sientes en el rol dentro de la sociedad. Obviamente impacta una carga económica, impacta también tu entorno en tu nivel de trabajo, el dolor si hay alguna situación asociada. Entonces, realmente, calidad de vida es un enfoque multidisciplinario donde podemos ver, y sí se ha demostrado que los pacientes que tienen un control o unas glicemias normales tienen una mejor calidad de vida y es a la par con las personas que no tienen diabetes. El término de condición lo que busca es más entender la parte humana de que las personas con diabetes no se sientan excluidas, no sientan que su vida está ya en peligro. O sea, realmente un paciente en control puede tener una esperanza de vida igual que cualquier otra persona. Los pacientes diabéticos, usted me corregirá, pero tengo uno en mi casa, mi papá, o sea, muy cerca, en mi familia. Suelen ser medio cabezas duras. Los pacientes diabéticos, las esposas, los hijos, mismos dicen a los papis, usted no puede comer dulce, usted no puede beber eso, usted no puede comer cosas fritas. Bueno. Pero aparentemente la misma enfermedad le genera ansiedad, o no sé si es que la poca producción de azúcar, el cuerpo hace que le demande comer esas cosas que no puede. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y cómo lidiar con esos pacientes que son cabezaduras? Ya yo a mi papá le digo, no, mami, déjelo, que el que se va es él, porque si él no se cuida. Mira, realmente si tú le quitas el diagnóstico de diabetes, probablemente sea igual con un carácter terco en cualquier otra condición. O sea, tiene mucho que ver con su control, dominio propio, personalidad. Pero aún así, sí hay momentos en los que tu cuerpo demanda comida, y es precisamente en las hipoglucemias, los niveles de azúcar bajo. El cuerpo hace un mecanismo de defensa que te hace nerviosismo, como cuando nosotros en la mañana tenemos mucha hambre, tenemos esa misma sensación, nerviosismo, necesidad de comer algo, mareo, molestias, náuseas. Entonces, el cuerpo también tiene un mecanismo de defensa que pacientes con diabetes, a medida que avanza la enfermedad, hay daños neuropáticos que se pierde esa alerta fisiológica del cuerpo. Entonces, sí es importante que cuando ocurren esas sensaciones, hacer una prueba de azúcar en la casa y asegurarse de que no sea un bajón de azúcar. Porque probablemente, tal vez pensamos que es terquedad o puede darse el caso de que realmente sí es una hipoglucemia, sobre todo en los niños. Cuando niños con diabetes que se ponen muy hiperactivos, que lloran mucho, muchas veces es la forma del cuerpo de mostrar que está en una hipoglucemia. Doctora, muchas veces, ahora que menciona niños, muchas veces los niños se ponen interactivos, lloran. Entonces usted dice que puede ser un índice de que debemos llevarlo al médico para chequear que tengan problemas con el azúcar. En el caso del paciente con diabetes, sobre todo el paciente con diabetes tipo 1, las personas con diabetes tipo 1, es diferente porque ya hay un diagnóstico. Los diagnósticos en estos niños se hacen más drásticos. O sea, la sintomatología es más marcada. Orinan mucho, se deshidratan muy rápido. Entonces ya se instaura el tratamiento y generalmente ya las madres están bien orientadas. O sea, el asunto es que cuando hay un síntoma diferente, no siempre vamos a identificar que sea con tu perdón, sí, muy personal. Con tu perdón, porque ese tema me parece muy interesante, el de los niños, porque siempre me ha preocupado
porque, o si hay algo establecido, se le diagnostica a un niño, bebé, un pequeñito, con diabetes y va a tener esta condición el resto de su vida. Entonces, uno asume, óyeme, si es un adulto por una inconducta alimenticia, es normal que se vaya degradando hasta el punto de tenerla. Así es. Pero en el caso de los bebés, esa condición, ¿de dónde le nace? O sea, ¿cómo un niño adquiere diabetes infantil y ya es diabético para siempre? Imagínate un niño sin poder comer chocolate, sin beber refresco. Eso es traumático. Es difícil. Hay varios tipos de diabetes. Tú mencionaste la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, que fue prácticamente la que introdujimos al inicio, que es aquella persona que tiene cierta producción de insulina, que es la hormona que produce, es la hormona que va a metabolizar el azúcar. Esta reducción es paulatina y generalmente se da en edades adultas, el diagnóstico. Pero en la diabetes tipo 1 es una ausencia total de la producción de esta hormona de insulina. Entonces, generalmente estos niños es un trastorno genético que, bueno, vino un defecto y no necesariamente tiene un familiar con diabetes, aunque hay otros estudios que hablan de que sí, hay un trasfondo lejano, pero bueno, en fin, generalmente no hay historia de diabetes. Viene acompañada de virus, de mutaciones genéticas que se producen. Realmente es un mundo de inmunología, pero es un paciente que tiene un daño genético y que no produce insulina. Wow. Mire, yo conozco una persona, un amigo, que él me dice a mí, él es diabético, él hace todos los días, camina en la mañana temprano, 1 hora de caminata, y yo le digo, ¿cómo está tu diabetes? Me dice, yo siempre la tengo alta. Dice, mira, yo siempre la tengo alta. Y no me la pueden bajar. No, yo por eso no me hago la glicemia, nada de eso. Él dice, yo siempre la tengo alta. Pero entonces él lleva un ritmo de vida, él trabaja mucho y se ejercita todos los días. Y él dice que no ha tenido recaída. ¿Qué pudiera pasarle a una persona con la glicemia alta siempre, pero trata de hacer ejercicios y trata de comer de la manera más saludable posible? Eso realmente es muy peligroso porque el azúcar alta en sangre es tóxica. De hecho, es esa toxicidad que va a todas las arterias y toda la sangre llega tóxica a los órganos donde hay sangre. Y hay sangre en todos los organismos. O sea, el cuerpo necesita sangre para bombear, pero esta sangre llega intoxicada, más viscosa, con poco oxígeno, y es cuestión de tiempo. Y además, si le agregas ejercicio cuando no tiene ningún control, entonces va a empeorar con el tiempo. Lo que pasa es que la diabetes es una condición silente, silenciosa, va dañando vista, corazón, riñón, pero es cuestión de tiempo. Muchas veces, pero ¿y qué le pasó? Él estaba bien, le dio un infarto y después resulta que el corazón estaba defectuoso, se le dañó el riñón de repente, y realmente no ha sido de repente, es una historia que ha ido acumulándose, que no lo ha ido sintiendo y que cuando llegaron todas juntas. O sea, es cuestión de tiempo y la diabetes descontrolada va a dañar órganos demasiado importantes, vista, corazón, riñón, pies. O sea, doctora, nervios. que lo primordial es en un paciente diabético mantener los niveles de glicemia óptimos. Exactamente. Si lo mantiene controlado, va a tener una vida plena. Tranquilo. Va a morir de otra cosa. Se va a morir de otra cosa, ¿verdad? Completamente. Pero no va a tener complicaciones propias de la diabetes. No podemos decirlo 100% porque hay una condición ahí, pero es muy difícil. O sea, su vida, la esperanza de vida, va a tener la misma esperanza de vida que cualquier otra persona. Pero mire que bien. O sea que la diabetes no es sinónimo de muerte. No necesariamente. Nada más hay que cuidarse y mantener los niveles de glicemia moderados, ¿verdad? Exactamente. Diabetes descontrolada sí es un gran problema. Diabetes en control puede tener una calidad de vida normal o bien, sin ninguna complicación, como una persona cualquiera. Doctora, finalmente de mi parte, sabes que el dominicano tiene una particularidad a la hora de comunicarse. Sí. Y la gente le dice el azúcar a la diabetes. Entonces hay gente que tal vez piensa que lo único que tiene que disminuir en su dieta es la ingesta de azúcares. Sí. Pero también las cosas fritas con aceite, carbohidratos, panes, queso, o sea, todo eso hace daño al diabético también. Así es. Con el permiso quiero conversar un poquitito en el poco tiempo que queda de la alimentación. El paciente con diabetes no debe restringirse todo. No hay una dieta específica para la persona con diabetes. Puede comer de todo, pero debe comer todo saludable como cualquier otra persona que quiere vivir mucho tiempo. Muchas verduras, los hidratos de carbono controlados, puede comer arroz, puede comer plátano, puede comer guineíto, puede comer de todo, porque
muchas veces comen en exceso de otros hidratos de carbono y caemos en la cantidad, el problema. Hay azúcar oculta en muchas cosas, en el cachú, en salsa que utilizamos en el barbecue, esas son salsas altas en azúcar. Entonces, el asunto es la moderación, que todo sea fresco, pueden consumir jugos, pero que sean naturales, que probablemente sean pocas cantidades, preferiblemente frutas frescas y que siempre haya verduras o vegetales en todas las comidas principales. Ahí voy, doctora, mencionó las frutas, porque hay un tema de que las frutas tienen fructosa. Sí, que es un azúcar. ¿Y qué pudiera este tipo de azúcar que producen las frutas, qué pudiera provocar? O sea, en el paciente diabético. ¿El paciente diabético puede comer frutas? Como cualquier persona. Pero de manera moderada. De forma moderada, exactamente. No ir al frutero de la esquina que por 50 pesos se rebosa la fruta y la miel y la cosa. Y que no hay miel. La miel, exactamente. La miel es azúcar. Es azúcar que han puesto como una melaza. Entonces lo importante es, pueden comer frutas, cualquier fruta, en moderación, hacer algo de ejercicio y realmente agregar verduras también. Doctora, un paciente ya con diabetes, periódicamente, ¿cada qué tiempo tiene que ir a su médico? Mira, en el momento del diagnóstico probablemente tengamos que verlo un poco más, a los 15 días, si se puso insulina, al mes, y a partir de que está ya controlado, cada 3 meses. Si tiene medicamento, pero si es un paciente manejado con dieta, si pues tiene diabetes, es generalmente cada 3 meses para asegurarse que todo vaya bien. Okay. Ay, Dios santo. Te falta mucha cuota. En un diagnóstico que recibió una persona que conozco, el médico, su diabetes, él tenía su condición, claro, él había adelgazado bastante, y luego lo vi muy animado, y él me dijo a mí que el médico le había dicho que su medicina era la comida. Mira, tu medicina para la diabetes es la comida, como tú te alimentes. ¿Qué hay de cierto en esto, doctora? ¿Cómo un paciente pudiera estar tranquilo solo con una alimentación adecuada sin ningún tipo de medicamentos? Personas con diabetes, en lo personal y muy particular, no debe tratarse solamente con dieta. Antes, que no teníamos ningún tratamiento para la diabetes, era la forma en que se trataba. Pero diabetes no es solamente tener azúcar bien, es tener niveles de colesterol bien, es tener niveles de presión bien, es tener un daño vascular que la diabetes per se trae consigo. Entonces, seguridad cardiovascular, y hoy en día tenemos tantos medicamentos buenos, accesibles, económicos, que pueden agregar ese plus de seguridad cardiovascular, de un hígado más sano, de un colesterol más sano. Entonces, yo soy partidaria de una persona con diabetes que se ha diagnosticado. Hay muchas terapias en nuestro país, modernas, baratas, accesibles, y que me puede dar ese plus para cuidar al paciente con diabetes, no solamente azúcar alta o azúcar normal. Doctora, de verdad que agradecerle, porque nos ha dado una cátedra de esta, y yo sé que el público la ha disfrutado y la ha aprovechado también. Pedirle que nos dé sus números de contacto, claro, donde la gente puede encontrarla. Redes sociales. Sus redes. Gracias, sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, doctora Jenny Cepeda, también como Jenny Mayol, o me pueden llamar al 809-707-9732 en Centro Gastrodiagnóstico. Bueno, ya lo saben. Bueno, agradecer a la doctora, Gracias, Jenny Cepeda, por estar con nosotros. A ustedes. Y hoy se celebra precisamente el Día Mundial contra la Diabetes. Día Mundial de la Lucha en contra de la Diabetes, concientizando. Y qué bueno que la doctora haya estado con nosotros hablando de este tema. Vamos entonces a una pausa para retornar y hablar de deportes. Cristian Rojas, que está en el círculo de espera, está Cristian.